Bendiciones, mi nombre es María Hernández y el tema que le voy a hablar hoy es de dos en dos y está en Génesis 6. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y dijo Adonai Elohim: no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre, porque son carne, sus días serán 120 años. En aquellos días y aún después los nefileos estaban en la tierra, cuando los hijos de Elohim entraban a las hijas de los hombres y les engendraban hijos, como ellos mismos. Estos eran los gigantes de antaño, los hombres de renombre. Y vio Adonai Elohim que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra y su corazón maquinaba de continuo solo el mal. Y sopesó Elohim haber hecho el hombre en la tierra y se resintió. Y dijo Elohim: borraré de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me indigna haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Adonai Elohim. Esta es la genealogía de Noé. Noé fue un varón justo y sin defecto en su generación. Noé caminó con Elohim y engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y la tierra fue corrompida en presencia de Elohim, y fue llena la tierra de injusticia. Y vio Elohim la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé: el fin de todo hombre viene ante mí, por cuanto la tierra ha sido repleta de injusticia a causa de ellos. He aquí los destruyo con la tierra. Hazte un arca de madera resinosa, harás compartimentos al arca, y la cubrirás con brea, por dentro y por fuera. Y esto es lo que le harás: 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Harás una claraboya al arca y la rematarás a 1 codo por arriba. Pondrás una puerta en un lado del arca y le harás planta baja, segunda y tercera. Y aquí yo hago caer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne en que hay aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay sobre la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y de todos los ganados y de todos los reptiles y de todas las fieras de toda carne, tomarás de todos de 2 en 2 y los introducirás en el arca para alimentarlos contigo, y serán macho y hembra. De las aladas todas las aves según su especie, de todos los ganados según su especie, y de todos los reptiles que rectan sobre la tierra según su especie. De todos entrarás de 2 en 2 contigo para ser alimentados por ti, macho y hembra, y tú toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te será de sustento para ti y para ellos. Hizo Noé conforme a todo lo que le había ordenado Elohim, así hizo. Entonces aquí vamos a mirar ¿qué son los nefilín? Los nefilines o nefileos, como los dice acá, son gigantes, ¿cierto? Se cree que muchas cosas de esas películas griegas de pronto, pues son historias reales, de gente que realmente existió, gente muy fuerte como Hércules y cosas así. Bueno, porque eran gigantes, eran muy grandes. Entonces, pero el Señor aquí explica qué dio origen a esos nefilín. Entonces él dice que el espíritu del hombre que el espíritu de Dios estaba con el hombre. Y por eso nacían esos nefilines, porque el espíritu de Dios, o sea, los hijos de Dios se mezclaban, los hijos de Dios que tenían el espíritu de Dios de alguna manera, ¿cierto? En ese tiempo, se mezclaban con los hijos de los hombres. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Entonces, si vamos a observar, podemos ver en Génesis 5, nos hablan de cuáles son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los descendientes que vienen por parte de Seth. Mire. Y dice, en Génesis 5, esta es la escritura de la genealogía del hombre. El día que Elohim los creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán, el día que fueron creados. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejante conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. Entonces ya vemos que ya Caín ya había sido desterrado y Abel había muerto porque Caín lo mató. Y después de engendrar a Seth, los días de Adán fueron 800 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los que, bueno, y aquí nos dice, y nos sigue hablando de toda la genealogía, de todos esos son los hijos de Dios. Y llegó hasta Noé. ¿Qué hay de particular en estos hijos de Dios? Que los hijos de Dios, lo más importante es que se menciona el nombre de Dios en ellos, o sea, se invoca el nombre de Dios en ellos. Voy a leerles una parte. Y después de engendrarse a los
los días de Adán fueron 800 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Entonces, si Adán no vivió 930 años era porque todavía Dios estaba con Adán, ¿cierto? A pesar de que los había desterrado. O sea, decía, porque él dijo, solamente vivirán 120 años. En el momento que el Señor ya empezó que la raza humana solamente viviera 120 años, era porque ya Dios se había apartado su espíritu de los hombres. Por eso los hombres no podían vivir ya tanto tiempo. ¿Y de cuáles hombres? De los que eran hijos de él, ¿cierto? Los que seguían y que vendían por esa descendencia, por la descendencia de Set. Y bueno, había vivido Set 105 años cuando engendró a Enós, y vivió Set después de engendrar a Enós 807 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Había vivido Enós 90 años cuando engendró a Cainán. Después de engendrar a Cainán, vivió Enós 815 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enós 905 años, y murió. Había vivido Cainán 70 años cuando engendró a Mahalael, y después de engendrar a Mahalael vivió Cainán 840 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Había vivido Mahalael 75 años cuando engendró a Yared, y después de engendrar a Yared vivió Mahalael 830 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Había vivido Yared 172 años cuando engendró a Enoc, y después de engendrar a Enoc, vivió Yared 800 años y engendró hijas y hijas, y fueron todos los días de Yared 972 años y murió. Y había vivido Enoc 75 años cuando engendró a Matusalén, y después de haber engendrado a Matusalén, Enoc caminó con Elohim 300 años y engendró hijas y hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años, y Enoc agradó a Elohim y no fue hallado porque lo trasladó Elohim. Había vivido Matusalén 187 años cuando engendró a Lamed. Después de engendrar a Lamed, vivió Matusalén 782 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Matusalén 979 años y murió. Había vivido Lamed 188 años cuando engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, de la fatiga de nuestras manos, del suelo que maldijo Adonai. Y después de engendrar a Noé, vivió Lamed 575 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Lamed 753 años y murió. Entonces aquí vemos cómo, es que yo había leído en otra parte que se invocó el nombre del Señor cuando nació uno de los hijos de esta descendencia, pero aquí no lo encuentro, no sé si de pronto estará en otra parte. Bueno, la parte donde se nota que la descendencia de Seth son los hijos de Dios es acá en Génesis 4:25, dice, conoció Adán a Eva su mujer y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo, Elohim me concedió otro descendiente en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enós, y se comenzó a invocar el nombre de Adonai. Entonces mira aquí la diferencia, desde que nació Set tuvo un hijo y ese hijo que se llama Enós empezó a invocar el nombre del Señor. Entonces la diferencia de los hijos de Dios, en esta descendencia se invoca el nombre de Dios, y hay una historia de que si uno mira cada significado de cada nombre de esa descendencia, de toda la descendencia que vimos aquí en Génesis 5, vamos a encontrar que nos habla de Jesucristo, de la venida de Jesucristo. Entonces todo esto lo que está haciendo, nos está diciendo es que Jesucristo venía. Entonces ahí se empezó a invocar el nombre de Adonai. Me refiero a todos, si cogemos todos estos nombres de Enós y de ahí para allá. Enós, bueno, y lo otro que les quiero mostrar, entonces vemos que por esa descendencia se invoca el nombre de Dios, contrario a Caín. O sea, Caín, que es el hermano de Seth, en la descendencia de Caín no se invoca el nombre del Señor. Lo único que se refiere es la acción que ellos hacían. Por ejemplo, voy a leerles un pedacito. La descendencia de Caín, Génesis 4:16 dice, y salió Caín de la presencia de Elohim y se estableció en tierra de Enoc, frente a Edén, y conoció Caín a su mujer, y concibió y dio a luz a Enoc. Estaba edificando una ciudad, la gente dice, ¿de dónde salió esta mujer? Pues Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, obviamente.
y no tuvieron otros hombres, ¿cierto? Pero sí tuvieron más mujeres. Y es claro que ellos se casaron, obviamente, entre ellos, ¿cierto? Con las hermanas al principio. Incluso Abraham se casó con una de sus hermanas. Entonces vemos eso, ¿de dónde salió pues? ¿Con quién se casó? Caín se casó con una de sus hermanas, ¿cierto? Bueno, y desde acá se ve la descendencia. La descendencia de los hombres viene por parte de Caín. La descendencia de los hijos de Dios viene por parte de Set, que con él se empezó a invocar con la descendencia de Set, que es Enos, su hijo, su primogénito, ¿cierto? Porque es así, o sea, ellos hicieron más hijos, pero la descendencia de los hijos de Dios iba por cada primogénito de ellos. O sea, por ejemplo, Moisés Noé era hijo de Dios porque era el primogénito de su padre, ¿cierto? Entonces, porque Jesucristo es el primogénito, ¿cierto? El primogénito entre nosotros. ¿Por qué el primogénito? Porque después de él vinimos, por medio de él nosotros fuimos hechos, somos hijos de él. Somos hijos de Dios por medio de Cristo. Entonces, por eso Él es el primogénito, pero la Escritura dice que es el Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque Él es único en su naturaleza divina. Bueno, aquí les quiero mostrar cómo se empezó a invocar el nombre del Señor. Ya le pregunté a ChatGPT que mira los significados de los nombres y vamos a mirar desde los significados de los nombres, desde Nos hasta Noé. Pues sí, ChatGPT sí lo hizo bien. Entonces dice... Entonces vemos en Génesis 4, el final de Génesis 4, que nos dice que desde Nos empezó a invocar el nombre del Señor. En Génesis 4, 26 nos dice eso. Entonces vamos a mirar cuál es el nombre del Señor que se empezó a invocar. Entonces aquí encontramos que Nos significa hombre mortal, humanidad débil. Entonces vemos que Dios tiene que ver con ese hombre mortal, o sea, Dios se hizo hombre. Y dice adquisición, posesión, también interpreta como laborioso. Es el nombre de Cainán. Dice, alabanza de Dios, el que alaba a Dios. Entonces, por medio de Jesús, de ese hombre mortal, es que se alabe realmente a Dios. Y dice que descendió. Cuando Cristo vino, dijo, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces vemos que ese hombre mortal, ese hombre, descendió del cielo. O sea, Jesucristo no vino del vientre realmente de María. O sea, viene del cielo, ¿cierto? Sí nació de una virgen, sí nació como nosotros. Pero la verdad es que es Dios, que siendo Dios se hizo hombre y bajó. Descendió, dedicado, instruido, consagrado. Entonces, el Señor estaba consagrado ¿para qué? Para este sacrificio. Hombre de lanza, su muerte traerá. O sea, él fue traspasado, ¿cierto? Entonces, aquí dice que su muerte traerá, ¿qué traerá? Dice, cuando él murió, Jesucristo murió, entonces dice el significado de la me es poderoso. O sea, él es el poderoso, él fue el que resucitó. Y entonces, ¿qué nos trajo a nosotros? Descanso, consuelo, porque ya podíamos descansar realmente. ¿De qué? De toda la obra que empezó desde Adán al pecar, y de la obra que también empezó Satanás también al pecar. Pero aquí lo importante no fue que Satanás pecó, sino que el hombre pecó, y como nuestra descendencia viene por Adán, entonces todos nosotros pecamos, pero Cristo entonces tomó nuestra culpa en su cuerpo, y por eso nos salvó. Bueno, voy a leerles Génesis 4:16. Y salió Caín de la presencia de Elohim y se estableció en tierra de Enoc, frente a Edén. Y conoció Caín a su mujer, y concibió y dio a luz a Enoc. Estaba edificando una ciudad y llamó la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamed. Y Lamed se tomó 2 mujeres, la primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Y Ada dio a luz a Jabal. Este era el padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Si a diferencia de la descendencia de los hijos de Dios, donde se marca que se empezó a invocar el nombre del Señor, aquí lo que se empieza a invocar es que el trabajo, ¿cierto? No sé, por eso el Señor dice, eso es lo que aman los hombres, o sea, el trabajar, el dedicarse a las cosas pues del mundo. Pero Dios, esa parte, o sea, Dios es primero que eso. Entonces aquí lo que se empezó a invocar es que la gente empezó a buscar cómo sobrevivir, cómo subsistir, pero no poniendo a Dios en primer lugar. Este era el padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano era Jubal, inventor del salterio y la cítara. Y Sila a Tobel, quien fue herrero, fundidor de bronce y del hierro. Y la hermana de Tobel fue Naamá. Y mira aquí lo que pasó con Lamé. Aquí se ve es una venganza. Dijo Lamé a sus mujeres, Ada y Sila, escucha mi voz,
mujeres de Lamed, da oído a mis palabras, pues a un hombre maté por mi herida y a un muchacho por mi contusión. Porque 7 veces se ha tomado venganza de Caín, pero de Lamed 70 veces 7. Entonces, si ven la diferencia, cuando el Señor Jesucristo vino, Pedro le dijo, Señor, tengo que perdonar a mi hermano hasta 7 veces. Y él dijo, no, hasta 70 veces 7, que es esto mismo, esta referencia, hasta 7 veces, dice, hasta 70 veces 7. Pero Lamed 70 veces 7, aquí lo encontramos. Entonces, esa es la referencia, a que con Cristo ya no existe eso del hijo del hombre, sino que realmente somos hijos de Dios, porque ya no nos estamos vengando. Entonces, realmente, esos gigantes nacieron de que de la mezcla de los primogénitos, de los primogénitos de estas personas que debían seguir al Señor, pero que no lo siguieron de alguna manera y se mezclaron. Y de ahí nacieron estos gigantes al mezclarse. Pero Noé no se había mezclado. O sea, Noé venía de la descendencia pura. ¿De cómo era la descendencia pura? De no mezclarse con las mujeres que venían por la descendencia de Caín. ¿Cierto? Era eso, que los hijos de Dios, o sea, los que nacieron de Set, se me estaban mezclando con las mujeres que habían nacido de Caín. Pero Noé no hizo eso. Entonces Noé halló gracia delante del Señor porque siguió su ejemplo. Más otros pudieron haber sido sus propios hermanos, no sé, o anteriores, lo más probable es que sí, haya sido de pronto hermanos de Noé, que sí se metieron con otras mujeres. Entonces a Dios no le gustó eso. Se metieron con mujeres de Caín, ¿cierto? Que venían por la descendencia de Caín, y ahí fue donde nacieron los gigantes. Entonces aquí el Señor ¿por qué es esto? Porque el Señor siempre hace, cuando Él dijo en Génesis 6, que fueran de 2 en 2, era pareja, o sea, el caballo con la yegua, no el caballo con la burra, ¿cierto? Porque la yegua con el burro, pues producen lo que todos conocemos, una mula, y Dios no quiere. De Génesis 1 nos está diciendo que no se mezclen las especies, y por eso las especies cuando se mezclan no dan origen a gente que se pueda pues reproducir como tal, ¿cierto? No se pueden reproducir. Entonces posiblemente los gigantes no eran que se reprodujeran entre sí, sino que se daban, era por las mezclas que habían, ¿cierto? ¿Y hasta cuándo existieron gigantes? Pues gigantes existieron, el diluvio se llevó a muchos, se llevó a todos, pero quedaron 8 personas, y esas 8 personas quedó Can, y Can posiblemente estaba casado con una mujer que era descendiente de Caín, ¿cierto? Por eso tuvieron hijos. Por eso por eso los filisteos que vienen de origen de Can, por eso todos los cananeos vienen por Can, todos ellos tenían gigantes en su linaje, por esas mezclas, ¿cierto? Por esa mezcla de ellos llegaba hasta ese linaje de esa descendencia, de que ellos se mezclaron. Y bueno, y que si se podían reproducir o no, pues no sé, posiblemente sí, porque si llegaron hasta ese punto, hasta allá, los descendientes de Caín llegaron hasta allá, es porque sí se podían reproducir esos gigantes de alguna manera, o las mujeres que tenían, no sé, la verdad no sé, pero viene de ahí. O sea, realmente los gigantes vienen de esa mezcla, de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Y en este caso, ¿cuál podría ser el hijo de Dios? Pues el hijo de Dios era Can. ¿Por qué? Porque venía por Noé, porque era hijo de Noé, pero posiblemente su esposa era de Caín, era un descendiente de Caín, y ahí fue la mezcla y por eso se dio eso. En cambio, en el caso de Noé no pasó así, porque si la esposa de Noé fuera descendiente de Caín, y el Señor también hubiera aborrecido a Noé, y vemos que no. Entonces Dios quiere que seamos de 2 en 2, y aquí es donde se habla del yugo desigual. Dios tiene pensado y ya sabe con quién o quién es la pareja ideal para nosotros. Nosotros tenemos que ir es donde Él, y justamente es aquel que niega a Jesucristo, esa persona no puede ser nuestra pareja. Así de simple y sencillo. Aquel que no está con el Señor, no solamente negando su nombre, sino con sus acciones, con sus malas acciones, robando, matando, asesinando. Obviamente, él no invoca el nombre del Señor y no es hijo de Dios. Y entonces esas mezclas no se pueden dar. Porque mire qué tan importantes son esas mezclas entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, dio origen a que Dios aborreciera toda la tierra y quisiera destruir y destruyera toda la tierra. Solamente dejó a 8 personas con vida. Bueno, mis amados, este es el tema de hoy. Que Dios los bendiga.